Muy bien, buenos días a todos. Como la mayoría sabéis porque habéis recibido la información, estaremos reflexionando en un episodio en la vida de Jesús, en Lucas capítulo 5, versos 27 al 32, en las cuales vemos a Jesús en una de sus características principales y veremos que es una persona, un maestro, en una forma un poquito diferente a los conceptos que nosotros solemos tener muchas veces y cosas que seguramente podemos aprender para nuestra vida. Vamos a tener la lectura, vamos a guiarnos por la proyección. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y le siguió. Creo que me vais a tener que ayudar desde atrás porque por algún motivo no me va. Más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos, así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con semejante escoria?». Jesús les contestó: «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse». Cada vez que leemos cualquier cosa en la escuela, cualquier libro y también en la Escritura, debemos de hacernos preguntas como estas. ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Cuándo habla? ¿Cómo lo expresa? ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Dónde lo dice? Son preguntas que nos ayudan a sacarle el máximo provecho a lo que dice el texto. La primera pregunta sería: ¿dónde ocurre esto? ¿Qué pensáis? ¿Dónde ocurre? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Tenéis una flechita? Ese es el mar Mediterráneo, a la izquierda está España, en el medio está la bota de Italia, a la derecha está el país de Israel, abajo de todo en Egipto, así que la flecha indica, si he apuntado bien, a la nación de Israel. Más en concreto, dice, lo primero que hemos leído es al salir, pero no está muy claro ni en el Evangelio de Mateo capítulo 9 ni en el Evangelio de Lucas si era al salir de los episodios que acababan de pasar en Nazaret o al salir en Capernaum, puesto que el encuentro tiene que ver con una persona que era de Capernaum, pero si os fijáis en ese circulito, pues está muy cerquita una de la otra. ¿Cuándo ocurrió? Bueno, pues tenéis ahí un mapa de toda la historia, de lo que pasó y de lo que va a pasar. Impresionante. A mí ese mapa me encanta. El comienzo, la creación y al final hay una nueva creación. Vivimos en el medio, vivimos con expectativas, vivimos con esperanza. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, esto ocurrió en días de Jesús, será una pregunta obvia. ¿Cuándo ocurrió? Bueno, en días de Jesús, Jesús tenía aproximadamente 30 años, fue en su primer año de ministerio, ya se había bautizado, ya había ocurrido la tentación, ya había enseñado en la sinagoga, ya había sanado o liberado endemoniados, ya había estado predicando en diferentes lugares acerca del reino de Dios, había hecho la pesca milagrosa de la que hemos hablado recientemente, había sanado a otro tipo de enfermos, especialmente los últimos paralíticos y leprosos. ¿De quién estamos hablando? Bien, obviamente, ¿de quién estamos hablando? Obviamente no. ¿De quién estamos hablando? Ayudarme. Del Señor Jesús. ¿De quién más? ¿Quién más aparece en la escena, en el episodio? Leví, los apóstoles que estaban con él, los fariseos que estaban por ahí. ¿Qué más? Los publicanos. ¿Qué más? Enfermos, había enfermos por allí. ¿Qué más? Los pecadores. ¿Qué más? Había mucha gente, ¿eh? Estaba Jesús, estaba Mateo, estaban los cobradores de impuestos o publicanos, estaban los discípulos de Jesús, los fariseos, los enfermos, los sanos, los justos y los pecadores. Alguna mujer era discípulo de Jesús y sano o enfermo, podía coincidir, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Alguien que me resuma así rápidamente qué pasó en lo que hemos leído.
Muy bien. Vamos a verlo un poquito más en detalle, pero en resumidamente es eso. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Que es lo importante que veremos después, pero lo que ocurrió, con otras cosas, es eso. ¿Qué ocurrió? Bueno, primero que Dios se acercó a una persona que era un recaudador de impuestos, una persona que no estaba bien vista por los judíos. Era un judío que trabajaba para recaudar impuestos de los judíos y pagárselos a los romanos, que eran los invasores, con lo cual no les caía muy en gracia. Además, eran personas que abusaban de la autoridad delegada por Roma y solían cobrar mucho más de lo que tenían. Eran personas despreciadas. Por eso los fariseos, que eran personas que eran temerosas de Dios, que buscaban hacer la voluntad de Dios, decían: ¿cómo puede ser Jesús, un hombre que dice que viene de parte de Dios, que esté comiendo con esta gente tan mala, ladrones y otras cosas? La segunda cosa que vemos, segunda parte, es que Jesús está comiendo. Como buen gallego que era, Jesús está comiendo. Y cuando Jesús come, siempre pasa algo sorprendente y práctico para nuestra vida, como veremos. Y termina esta escena con una controversia, con un conflicto. Y de los conflictos también aprendemos. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué quería Jesús? Por una parte, si pensamos en Mateo o Leví, que era también su nombre, lo que quería es que le siguiese. Por eso va junto de él, le llama, le dice sígueme y le siguió. Recuerdo que Mateo era una persona que conocía a Jesús ya le habían pasado un montón de cosas, había hecho muchas cosas, ya había predicado un montón en su primer año, era muy conocido, es decir, no es que de repente Jesús se acercó a un desconocido y le dijo sígueme y el desconocido le siguió, no se trata de eso. En segundo lugar, están en la comida y Jesús está... ¿Con qué tipo de persona estaba comiendo Jesús? ¿Quién estaba en la comida? Fariseos aparecieron por allí, estaban espiando, porque eran muy listos. Dijeron, ahí hay un buen plato, seguro que hay marisco, vamos a ver qué pasa ahí. Pero en la cena, ¿quiénes estaban allí cenando? Apóstoles, discípulos, los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, ¿y quién más? Porque es muy interesante una definición que da ahí. Esos vinieron después. Los pecadores, es decir, gente de mala fama, gente que todo el mundo sabía que no se estaban que vivían mal, que se comportaban mal, ¿vale? Pecador en ese sentido. Bueno, pues Jesús está allí disfrutando con gente de muy mala reputación porque algo tenía que ofrecerles. Sin embargo, estaba disfrutando de la comida con ellos. Y en el conflicto final veremos que primero es Dios y luego las tradiciones, por eso venían los fariseos ahí a reclamarle, las tradiciones dicen esto, y Jesús le dice, pero Dios primero. ¿Quién era Mateo? Bueno, Mateo era un cobrador de impuestos, fue posteriormente escritor del Evangelio que tiene su nombre. Mateo era de la ciudad de Capernaum, también se llamaba Leví y era hermano de otro de los discípulos de Jesús llamado Santiago. ¿Y quién era Jesús? Jesús, no sé si vais bien o si... Sí, bien, perfecto. Jesús, bueno, yo ahí puse muchas cosas porque si nos ponemos a describir lo que era Jesús no acabamos. Por una parte era carpintero. Si vemos la primera reacción en esta escena, Jesús era un ex carpintero porque había dejado su oficio de carpintero para ser un misionero, un maestro. De hecho, ahí se le llama como maestro y se reconoce como maestro. Pero más adelante nosotros, que tenemos una visión más amplia que lo que podían tener en ese momento, sabemos que Jesús era también el creador, como dice Colosenses capítulo 1, Juan capítulo 1, y el gobernador, el que sostiene todas las cosas, todo el universo, mantiene para que no haya otro caos. Bueno, ¿que escribió algo Jesús? ¿Qué diríais? ¿Escribió algo? ¿Sí? ¿Qué libro escribió Jesús? ¿O qué escribió Jesús? La historia, sí, en cierta manera él es la historia. Escribió algo que nadie sabe. Escribió en la arena cuando la mujer pecadora y la quieren apedrear y él se pone a escribir y todo el mundo dice, pues no la tocamos. Algo escribió ahí. Pero Jesús es la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Así que más que un libro que haya escrito que se sepa, no escribió ningún libro, en sí es Jesús la propia palabra de Dios. Su origen, pues su origen, como nos dice toda la Escritura, no es solamente Belén, el lugar donde nació como humano,
No es solamente Nazaret, el lugar donde se crió con sus padres durante 30 años, sino que es la presencia de Dios, puesto que es Dios mismo. ¿Quién es? Es el Hijo de Dios, es hijo de María y del Espíritu Santo, es un hijastro de José. Ya sé que suena mal, pero es lo que es. Un hijastro de José, un hermanastro de Jacobo, de José, de Simón, de Judas y de unas hermanas que no se nos dice el nombre. Y Jesús, bueno, se le llama normalmente Jesús, pero cuando le anunciaron le dijeron que se iba a llamar Emmanuel, le llamaban también el Cristo, es decir, el Mesías. Ese es Jesús. Jesús enseñaba la palabra de Dios, lo hemos visto en los capítulos anteriores del libro de Lucas, enseñaba la palabra de Dios en el poder o bajo la directriz del Espíritu de Dios. Nos dice posteriormente los apóstoles, hablando de su predicación y de su vida, dice que él confirmaba lo que decía con milagros. Lucas 4:32 dice que hablaba con autoridad, lo que quiere decir que su vida correspondía con sus palabras. Mateo 9:36 nos dice que él hablaba con compasión de la gente, ve a la gente, tiene compasión y les habla y también les sana, pero también les habla. Hablaba con valentía. En Mateo 23, por ejemplo, dice que confrontó a los fariseos y les llamó de todo. Les dijo, sois hijos del diablo. A ver quién se atreve a hablarle así a alguien. Tienes que tener todo muy clarito y de parte de Dios. Bueno, él tuvo mucha valentía para hablar sabiendo que sus palabras le condenarían. Habló para todo tipo de personas. ¿Con quién estaba comiendo allí? Con los publicanos, personas despreciadas, con personas que la sociedad no quería tener contacto con ellas, personas además de mal comportamiento y también con sus discípulos que se supone que eran un poquito mejores. Para que todo tipo de personas, su propósito, que cada uno se vuelva a Dios. Y así empezó en Mateo 3 y 4 su mensaje. Su primer mensaje es, volveos a Dios, o como conocemos cuando éramos niños, arrepentíos. Lo que quiere decir es, volveos a Dios. De Jesús sabemos que era un enviado de Dios, que era un hijo de Dios, que era Dios mismo hecho hombre, que era el Señor y que era Salvador. Y esto es fundamental porque hay muchísimas más cosas que podemos decir acerca de Jesús, pero si Jesús es enviado de Dios, tiene algo de parte de Dios especial y único que decirles a los que lo oyeron en su momento y a nosotros ahora. Si es el Hijo de Dios, no es cualquier persona. De hecho, es hijo en el sentido unigénito. Yo soy hijo adoptivo de Dios, pero el hijo natural, el único, es Jesús. Es Dios hecho hombre, como dice Juan 1. Es el Señor de todas las cosas. Y todo ser humano se postrará delante de Él y lo reconocerá como Señor. Puedes hacerlo voluntariamente hoy, como creo que nosotros lo hacemos, o a la fuerza cuando Él venga. Y Jesús es el Salvador, Él vino para salvar a la humanidad perdida. Jesús, por tanto, es la autoridad suprema de sus seguidores y si nosotros somos seguidores de Jesús, Jesús es nuestra autoridad suprema. Seguimos sus consejos, los consejos de Dios, no a una religión. Y por eso es importante conocer bien los consejos que tenemos que seguir, los de Dios. Nos debemos a Dios, no a los hombres en primer lugar o como prioridad. Jesús es la autoridad sobre todo en mi vida por ser Dios y por ser el Señor, y Jesús es el único y suficiente Salvador para mi vida. En segundo lugar estaba por allí Mateo, y con Mateo estaban los demás discípulos. Y yo aprendo cosas muy curiosas que pongo ahí, y si alguien después, porque esto va muy rápido, quiere la proyección o las notas, se las paso, pero como veis, es todo texto bíblico. Jesús y sus elegidos. En primer lugar, dice que eligió, de entre toda la muchedumbre que le seguía, eligió a 12 para ser misioneros o apóstoles, para estar con él, como lo dice Marcos 13, lo dice de una manera muy bonita, para estar con él, para acompañarles, para luego enviarles él y continuar esa misión. A veces Jesús estaba solamente con un grupo de 3. ¿Os acordáis cuando Jesús va al monte a orar y estaba con sus discípulos? Pero llama a 3 y dice, venid conmigo aparte. ¿Qué pasa? ¿Que los demás no tenían que orar? Pues claro que sí, pero hay momentos especiales en los que Dios de alguna manera llama a que le sigan a cosas puntuales a un grupo determinado. Además dice en Lucas capítulo 10 que en cierta ocasión eligió a 70
Había muchedumbres, había 12, había 3, pero había 70 que tuvieron una misión especial. También dice que había un grupo de mujeres y de otras personas que le seguían acompañándole, o como dice Lucas 5, grandes multitudes le seguían. Algunos seguían los consejos de Dios, pero no con Jesús, y sin embargo Jesús no les estorbó. Eso les sorprendía a sus discípulos y nos pueda sorprender a nosotros también. Hay 2 discípulos que van junto de Jesús y le dice: hay unos allí que están predicando en tu nombre. Oramos para que venga fuego del cielo y los elimine, porque o están contigo o están contra ti. Y Jesús toma las mismas palabras y dice: sí, o están conmigo o están contra mí, pero no están conmigo físicamente, pero no les estorbéis, están haciendo el mensaje de Dios. Son seguidores míos, aunque no estén ahora aquí conmigo. Curioso, ¿no? Además, algunos querían seguir a Jesús, algunos que fueron sanados le dicen al Señor, ahí tenéis alguna referencia, pero hay más casos. Algunos querían seguir al Señor porque fueron sanados sorprendente y milagrosamente, pero Jesús les dice no. ¿Sabes cómo vas a ser mi discípulo? Yendo a tu casa, siendo consecuente en tu casa, habla en tu casa a tu familia, tu misión es tu familia. Además, algunos, a los que se les llama enfermos, en el sentido que se reconocen como personas pecadoras, fueron llamados para volverse hacia Dios, para ser sanados, pero no para seguir a Jesús. Algunos no parece que sean seguidores de Jesús, pero lo son. Y otros parecen seguidores de Jesús, pero no lo son. Mateo 13, 29 o Mateo capítulo 7, verso 16, textos muy claros acerca de esto. Otros dicen seguir a Jesús y hablan hasta en su nombre, pero no son discípulos de Jesús. Y otros ya rechazan abiertamente los consejos de Dios y a Jesús y con ello se condenan. Así que cada uno de nosotros hagamos como el Señor nos llamó. Como iglesia tenemos una misma misión con diferentes dones y como personas de nuestro entorno sigamos siempre los consejos de Dios, pues cada uno dará cuenta a Dios de sí y como cuerpo, como iglesia, ayudémonos unos a otros en la misión. ¿Qué es la misión? ¿Qué misión le encomendó a Leví, a los apóstoles o a nosotros? ¿Cuál es la misión de los discípulos de Jesús? Bueno, es muy curioso que cada uno de los evangelios nos da algún detalle que ayuda y amplía uno con otro, ¿no? Por ejemplo, en el de Lucas capítulo 4 dice que Jesús dependía constantemente del Espíritu de Dios y él predicaba la palabra de Dios, las buenas noticias de liberación, de sanidad, de libertad, etc. Marcos capítulo 3, verso 13 en adelante, ser un discípulo de Jesús, continuar la misión de Jesús es estar predicando la noticia que predicó Jesús, la del reino de Dios y sanar y otras cosas que menciona ahí. Mateo capítulo 28 dice hacer discípulos de Jesús, no de nosotros ni de nuestra denominación, sino de Jesús en todo el mundo, desde donde nosotros estamos, enseñándoles a seguir sus consejos. Y Juan capítulo 15, la misión de Jesús, manifestar la vida de Dios, un buen fruto, unas buenas obras, amor y buenas obras. Esa es la misión a la que somos llamados nosotros también como discípulos de Jesús. Y por último, este episodio termina con un conflicto. En este conflicto con los fariseos le recriminaban que Jesús, que decía que venía de parte de Dios, se juntase con personas que realmente vivían en contra de los principios de Dios. Bueno, él contestó con valentía, creo que lo pongo por ahí, sí, con valentía, con humildad, con sabiduría, con la palabra de Dios, con una buena intención, y seguramente podemos añadir otros calificativos que enriquecen la forma en la que Jesús contestó. Contestó, no se quedó callado, contestó con humildad, pero con valentía. Él sabía quién era, él sabía lo que era y él sabía cuál era la intención correcta de la palabra de Dios, cuál era la intención
de esos mandamientos y de esa tradición que se había enseñado desde niño. Él tenía que continuar, sus discípulos, Leví, los demás discípulos y nosotros como discípulos de Jesús tenemos que continuar la misión de Jesús. No es nuestra misión, no es la misión de una denominación o de una iglesia, es la misión de Jesús y somos llamados discípulos de Jesús. Por tanto, pensemos bien qué hizo Jesús y hagamos lo que Él pide de nosotros. Termina este episodio hablando de personas que son, como decíais antes, unos son justos, otros son pecadores, otros son sanos, otros son enfermos. Justos son aquellos que siguen los consejos de Dios. Es muy interesante que cuando miras en la Biblia las referencias que hay a las personas justas, hay muchas referencias que se contradicen, entre comillas. Dice Romanos, creo que es capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 10, es la última hoja. Romanos capítulo 3, verso 10, que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Sin embargo, el mismo libro de Romanos, capítulo 5 y algunas otras referencias, dice que todos somos justificados en Jesús. Entonces, en realidad, ¿de qué está hablando aquí? Hace un contraste entre aquellos que no siguen los consejos de Dios, que viven como pecadores, que viven de una mala manera en contra de Dios, o de aquellos que son realmente justos. Para diferenciarlos también de aquellos que se creen justos. Por eso tenemos que tener cuidado con las apariencias. De hecho, ¿os acordáis en la referencia anterior de los diferentes tipos de discípulos que hay? Hay en una ocasión una parábola que cuenta Jesús acerca de esto para que tengamos cuidado en nuestro juicio unos de los otros. ¿Por qué? La parábola que cuenta es la del trigo y la cizaña y dicen que cuando crece, que se parece, y el Señor dice, no andes a cortar porque vas a cortar trigo y cizaña. Deja, ya cortaré yo cuando venga, que yo sé lo que es trigo y lo que es cizaña, cortaré adecuadamente y pondré el trigo donde tiene que estar y la cizaña donde tiene que estar. Es decir, entre nosotros, entre los seguidores de Jesús en general, puede haber personas que parecen y no lo son, o que no parezcan y lo son. Así que tengamos cuidado con el juicio. Justo en sí, ¿quién es justo de verdad? Justo de verdad es el que sigue la justicia de Dios, los consejos de Dios. Y son personas como aquellos pecadores que estaban sentados con Jesús y salieron justificados, restaurados. Por otra parte están los que practican el mal, pecadores. Los que practican el mal, que son los que rechazan la gracia de Dios y están perdidos. Es decir, están extraviados, no saben el camino correcto a Dios y al bien, están estropeados en su vida, no tienen la capacidad natural propia para hacer lo que es correcto delante de Dios, están estropeados y extraviados como todos nosotros. Pero nosotros comemos a la mesa con Jesús y esperamos que nos restaure. Así que si tú en esta mañana te sientes así, estropeado o extraviado en alguna cosa, que sientes que no tienes la dirección de Dios en alguna cosa en tu vida, sientes que hay algo mal, que no está yendo bien en tu vida, que estás haciendo algo que no está bien y que no te sientes con la fuerza para hacerlo bien, bienvenido a la mesa con Jesús para poder ser restaurado. Jesús es el camino correcto para la restauración. Jesús es la vida. Sus palabras dan vida, escúchale, escucha a Jesús que tiene preparado para ti. Jesús es la verdad. Jesús es el Salvador completo. No hay otro medio de restauración. No lo había en sus días, no lo había en los días de los apóstoles, no lo hay en nuestros días. No hay otra forma de que ninguna persona pueda llegar a la presencia de Dios y ser restaurada, sino a través de lo que Jesús hizo y de lo que el Espíritu Santo hace cuando te sientas a la mesa con Él. Mensaje final, volvámonos a sus consejos. Que Dios nos bendiga.